A ver, pues hoy vamos a hablar de un vídeo que he visto online sobre el salario mínimo, en el cual un economista llamado Juan Ramón Rayo pues explica más o menos lo que él cree sobre el salario mínimo. Y yo quería dar mi punto de vista, uno, explicando la razón por la cual creo que los economistas no me gustan, y dos, comentando un poco sobre el vídeo, ¿vale? El vídeo se llama ¿Por qué el salario mínimo no funciona? Y lo puedes encontrar en el canal de Juan Ramón Rayo o lo puedes encontrar en el canal de Visual Politic, ¿ok? Bueno, vamos a empezar con el vídeo. Todos queremos más empleos, mejores condiciones y también, por supuesto, salarios más altos. Precisamente, cobrar cuanto más mejor es un sueño compartido por la inmensa mayor parte de los ciudadanos. Por este motivo, políticos de prácticamente todos los países y de todos los colores defienden que los gobiernos deben fijar por ley un salario mínimo. Pero me sorprende un poco que haya empezado con los trabajadores de Amazon, cuando muchos países son uno de los más explotados. Pero bueno, ya veo más o menos en qué se está fijando esto. Cuanto más alto, mejor. The minimum wage has to go up. I live in New York. It's very expensive in New York. We need to raise the minimum wage to $15 an hour. Es una potestad del gobierno y por tanto lo que se ha hecho ha sido negociarlo con los grupos políticos y llegar a la determinación de que el salario suba para el año que viene un 8%. Amigos, la tómbola electoral no descansa y los salarios son siempre una de las mejores vías para ganar votos. Ahora bien, Obviamente. ¿se pueden subir los salarios por decreto, por ley? ¿De verdad funcionan así las cosas? ¿Es tan sencillo? ¿Qué dice de todo esto la ciencia económica? El aumento número 41 para quien necesite refrescar la memoria. A ver, otra vez. Ya empezamos con poner a Venezuela, con poner a Nicolás Maduro, con poner a Cuba, etc. Esto ya te demuestra el punto de vista político de las personas que han hecho este vídeo, prácticamente. Y vamos, hay muchos países que han subido el salario mínimo, no solo Venezuela, así que no sé a qué viene poner ahí a Venezuela. Un país el cual está bajo sanciones, por así decir, un embargo internacional de los Estados Unidos, un país el cual tiene una de las reservas petrolíferas más grandes del mundo y obviamente Estados Unidos, un país que alrededor del mundo lanzando guerras para robar petróleo, pues no ha perdido la oportunidad de coger y robar a Venezuela también. Y lo que está haciendo es empezar una crisis política desde el exterior, que es poniendo embargos, reduciendo la cantidad de importaciones, poniendo, por así decir, restricciones financieras a Venezuela para que no pueda hacer negocios con los países que normalmente hacía, incluyendo Estados Unidos, confiscándoles oro, confiscándoles empresas y así ponerles una situación económica que es insoportable. Por lo cual, poner al ejemplo de Venezuela como un ejemplo de una economía mal organizada no está bien. Y obviamente, si tus productos suben porque Venezuela no es un país socialista, para empezar, es igual de socialista que Francia. Que lo vimos, por así decir, programas sociales, los cuales están ahí para ayudar a la gente, como sanidad pública, como educación pública, etcétera, etcétera. En Venezuela hay millonarios, al igual que en cualquier parte, y hay ticuns del petróleo y ticuns de cualquier otro de cualquier otra cosa que se venda en ese país. Y ahí las empresas pueden hacer negocios como cualquier otro país en Venezuela. Así que se quita el mito ese de que Venezuela es un país socialista, porque hubo un grupo de socialistas que llevaron a cabo un golpe de Estado o cogieron poder sobre un gobierno corrupto, opresor, y por eso ya el país es socialista. A ver, hay que mirar la razón por la cual el país socialista no. Ya digo, Venezuela no es un país, por así decir, socialista. El gobierno puede decir somos socialistas, pero la economía del país indica otras cosas. Al igual que China, por ejemplo. El gobierno puede decir mil veces somos un gobierno comunista, pero disculpa, soy más liberales que Estados Unidos, así es. Así que no sé por qué no paran de poner a Venezuela, un país el cual está, como he dicho, bajo tanto está bajo la lupa internacional, por así decir, y los Estados Unidos, que le están poniendo una situación verdaderamente mal, de inflación, por ejemplo,
que están, pues, tienen que imprimir más dinero, el valor de su moneda disminuye, y obviamente todo eso es porque hay países externos que les están haciendo la vida imposible. No solo eso, que les hacen la vida imposible y luego dicen que, oye, tú, que tienes un problema humanitario. No te jode el problema humanitario que tú me has creado, ¿sabes? Esa es la teoría de política, de crear un problema y proveer una solución al mismo tiempo, a pesar de que tú eres la misma persona que está creando el problema y lo haces para beneficiarte tú mismo, ¿sabes? Hay un coleguita tuyo que necesita sacar algo de él, ¿vale? Y lo que haces es le creas un problema y luego tú le provees una solución, sea de seguridad, sea económica. Y esto es lo que está haciendo América, proveyendo una situación a sus paisanos, que es sacar de medio al gobierno y privatizar todas las empresas petroleras que están bajo las que están bajo el mando del gobierno, y vendérselo al imperio americano, simplemente. Eso es un robo de economía, y no solo pasa en Venezuela, oye, esto también ha pasado en Grecia en sus tiempos. Grecia es un país que sigue una crisis, y cuando hubo su crisis, pues muchas compañías americanas fueron a Grecia a comprar un montón de propiedades y un montón de empresas griegas. Digamos, estos son diseños económicos que hacen países fuertes para comerse o para controlar a países débiles, simplemente. Así que hay que tener cuidado con estos vídeos, que se presentan como vídeos que van a decir la razón por la cual esto pasa, etcétera, etcétera, etcétera. Te pone a un tío ahí con una voz muy creíble, ¿sabes? Que es muy importante, el individuo, la persona que te lo explica. Pero luego también tienes que hacer tu propia búsqueda y entender por ti mismo qué es lo que está pasando, simplemente. A ver qué más dice. En muchos comentarios nos habéis pedido que hablemos del salario mínimo, sobre si es una política recomendable y de cómo puede o no mejorar la vida de las personas. Bien, les han pedido que hablen sobre el salario mínimo y cómo puede o no mejorar la vida de las personas. Mira, así verdad, no he buscado si este canal ha puesto un vídeo en el cual diga que el salario mínimo funciona. Mira, es algo que debo de hacer, no he hecho mis deberes bien, ¿sabes? Pero vamos, este vídeo directamente dice por qué el salario mínimo no funciona. Así que yo creo que no está respondiendo a la respuesta de las personas que ven el canal. Pero bueno, vamos a ver qué dice. Pues bien, para contestar a todas estas inquietudes tenemos hoy en VisualPolitik a nuestro buen amigo Juan Ramón Rayo, director del Instituto Juan de Mariana. Interesante ahí, Putin con una bomba atómica. Vamos. Podemos decirlo claramente, una ley de salario mínimo solo es una ley que decreta la prohibición de trabajar por debajo de una determinada remuneración. ¡Ostras! Impresionante. Ha dicho cómo es. Joder, qué máquina. Mejor explicado no podía ser. La ley no obliga a subir los sueldos de nadie. De hecho, el empresario puede optar por despedir al trabajador antes de abonarle un sueldo mayor. Es decir, si la aportación mensual que efectúa el trabajador a los ingresos de la empresa es inferior al salario mínimo legal establecido por los políticos, entonces el empresario optará por despedir a sus empleados, a sus trabajadores. A ver, déjame parar aquí un momento, ¿vale? Antes de empezar el vídeo, me gustaría dar mi punto de vista a lo que yo creo sobre los economistas como este hombre, que es un economista liberal, ¿vale? Yo creo que los economistas son personas que viven en una nube matemática, en la cual piensan en cómo encontrar un modelo económico que mejore el Producto Interior Bruto del país y que haga al país competitivo frente a otros países. Piensan en cómo maximizar las ganancias y beneficiar al mismo tiempo a la sociedad en la que viven, ¿no? Y todo esto es posible en un modelo económico interno de empresa. En serio, todas las sociedades que dan dentro de una empresa pueden funcionar, que el funcionamiento de una empresa de una forma económica es puro comunismo, no es liberalismo dentro de una empresa. Te dan un salario y haces lo que te digan. Y a lo mejor dentro de ese salario, que son 1.900 pavos al mes, tú en total haces una cantidad de 20.000 relojes, los cuales van a ser vendidos, por así decir, a 200 pavos cada uno. Por lo cual tú creas el producto, pero la verdad es que no te llevas el beneficio total de las ganancias. Y si es que te llevas un porcentaje muy pequeño, ¿vale? No digo que esté mal, solo digo que esto es un ejemplo muy comunista, lo que existe dentro de las empresas, y no es liberal. Porque si fuese liberal, por cada reloj que tú fabricas, te das un porcentaje bastante largo y luego negocias con el jefe en cuanto le das. Y en ese sentido, el jefe se llevaría menos por cada reloj que tú fabricas y tú te llevarías más. Por lo cual, esto es algo que hay que tener en cuenta, ¿ok? Luego,
pues eso, piensan en diferentes modelos para arreglar la sociedad y tal, ¿sabes? Y obviamente, en un mercado liberal, como he dicho antes, esto no es posible de ejecutar, de aplicar sus propias ciencias, porque hay que tener en cuenta muchos factores. A ver, los economistas, como el que vamos a ver ahora, Juan Manuel Rayo no tienen en cuenta la historia o la sociedad en la que viven completamente, y ven a seres humanos como a números dentro de una ecuación matemática, y también como a individuos que buscan maximizar sus ganancias, ¿sabes? Cosa que no es siempre así. Esa es la visión que quieren implantar o que quieren vender a muchos ciudadanos. Y muchos lo han comprado, por no decir la mayoría. Y que la economía, les quieren decir que la economía es lo más importante del país. Y que ellos son los gurús económicos, que los cuales son los más cualificados y los cuales van a ayudar a mejorar la economía. Porque una mejora de la economía trae felicidad, ¿cierto? Bueno, preguntemos eso a una mini tribu en cualquier país que está completamente separada del mundo industrial, y a ver qué nos dicen. Si es que su felicidad depende del producto bruto o de cómo va de bien la economía, ¿sabes? Y los estudios económicos son pura matemática y poca historia. Y si uno quiere entender el presente, obviamente tiene que entender la historia y el pasado. Si no, dirías cosas tan locas como que la bajada de los impuestos mejora la economía. Porque si usamos ejemplos históricos como América, bajo el gobierno de Franklin Roosevelt, que aumentó los impuestos a las empresas y a los ricos a un 95%, sacó de la Gran Depresión a América y parte del mundo occidental. Así que, si no consideras la historia, dirías cosas como que poca regulación mejora el mercado. Y luego pasan cosas como la crisis financiera del 2007 y 2008, donde las aseguradoras y los bancos destruyeron la economía occidental, y hoy muchos de los sectores, y hoy día son muchos de los sectores más regulados, ¿ok? A consecuencia de los efectos negativos que tuvieron sus prácticas durante la crisis de 2007 y 2008 y antes que eso, ¿ok? Los economistas hacen formulaciones matemáticas en las que mezclan todo lo que ellos creen que les interesa, ¿ok? Distanciándose mucho sobre el mundo real, y cuando sus teorías deberían hacer completamente todo lo contrario. Sus teorías deberían estar basadas en el mundo real y no distanciarse del mundo real. Crean su propia realidad, pero ellos tienen que ser parte de la realidad en la que viven, y no es así. Y tratan a la economía de un país como tratan a la economía de una empresa. Que ya te digo, como he dicho antes, esos modelos de empresas pueden funcionar muy bien en tal empresa, pero no en el mundo. Por eso hace falta políticos que se encargan del país y no empresarios que se encarguen del país. Y con esto no quiero decir que los políticos sean muy buenos administrando el país y todo eso, sino que dentro del estudio de la política hay muchas más cosas que debes de considerar, no solo matemática. Porque vete a estudiar economía y lo único que das es matemática. Simplemente, poco historia, poca sociología, etc. Yo creo que son factores muy importantes que deben meter, que los economistas se olvidan de meterlos, ¿ok? Ahora, vamos a ver qué dice este hombrecillo. Y este es justamente el problema de las leyes de salario mínimo. En lugar de contribuir a mejorar las remuneraciones de los sectores más débiles de la sociedad, puede terminar condenándolos al peor escenario de todos, que es el desempleo. Sí, es verdad que para muchas personas el salario mínimo es una conquista social, una regulación que permite que los trabajadores más desfavorecidos cobren un salario notablemente mayor que el que cobrarían en un mercado libre y desregulado. Sin embargo, el resultado cuando se aplican estas políticas es bastante diferente de lo que se pretende. Para situarnos, pensemos un momento en los trabajadores por cuenta propia, en los autónomos. ¿Os imagináis que el gobierno prohibiera trabajar a todos aquellos autónomos que mes a mes no lograran unos ingresos superiores a 1.200 euros? Es decir, que se dijera, si tú no ganas 1.200 euros al mes, si tú no ingresas como autónomo 1.200 euros al mes, tienes prohibido trabajar. El resultado de esta ley, de esta medida, no sería que los autónomos fueran a cobrar mayores ingresos, sino que muchos de ellos, aquellos que ingresaran menos de 1.200 euros al mes, quedarían desempleados. Ok. Autónomos, 1.200 euros al mes, si no llegas a eso, cogemos y te prohibimos el trabajar, ¿ok? Un ejemplo basura, un ejemplo ficticio, un ejemplo que es que no sé ni por qué lo hagan, ¿entiendes? Pero vamos, que 1.200 al mes, si no llegas a eso, a ser autónomo, pues ya está.
tú no puedes trabajar. Cuando el salario mínimo no está basado en la cantidad que cobras al mes, sino en la cantidad que cobras la hora. Por lo cual, el salario mínimo, si tú trabajas jornada partida, obviamente no vas a llegar a 1.200, ok, pero a lo mejor llegas a unos, no sé, 500, 600 euros, ¿entiendes? Y eso es dado a que la cantidad de horas que tú has trabajado se van a multiplicar por lo que tú cobras por hora y ese va a ser tu salario. Eso es lo que nos referimos que es salario mínimo, no solo que llegues a 1.200 al mes y no llegas nada. ¿Ok? Si eres trabajador de una ETT que te llaman 1 o 2 días a la semana, pues tú vas a cobrar, la ETT se tiene que asegurar que tú cobras el salario mínimo. Y no van a decir, ay, le tengo que pagar 1.200 al mes, aunque ya te la trabajado un día o dos. No, van a contar el número de horas que has trabajado y lo van a multiplicar por el salario mínimo, simplemente. Así que ese ejemplo no sé a qué ha venido, el ejemplo del autónomo. Es más, el autónomo es independiente, ¿sabes? Trabaja para sí mismo, por lo cual él decide cuál es su propio salario. Y no es el mismo que un trabajador asalariado, que tiene un salario fijo mensual. Por eso esos autónomos tienen que hacer su declaración de renta al final del año. Y vamos, los autónomos, ya te digo, ellos trabajan para ellos mismos y deciden cuánto van a pagarse a ellos mismos. No sé a qué ha venido el ejemplo de esto, como me estoy rando mazo, tío. Es que no sé para qué ha dicho eso. Pero bueno, vamos a seguir con el vídeo. Pues bien, con el salario mínimo ocurre algo muy parecido. Por eso tenemos que tener muy claro que en política una cosa son los deseos, lo que se pretende, lo que se busca supuestamente con las leyes, y otra muy distinta es la ciencia económica y la evidencia empírica que se desprende de esa ciencia económica. El salario mínimo, la evidencia. A lo largo de los años, las evidencias sobre los resultados de subir el salario mínimo han sido muy abundantes y en algunos casos divergentes, pero lo que sí encontramos es que aquellos trabajadores en colectivos más débiles, en colectivos con una menor productividad, como por ejemplo los más jóvenes o los inmigrantes, son los que suelen salir peor para... Un momento. A ver, antes de la música rockera, ese intermedio que ha tenido ahí de 2 segundos, ha dicho que en la política una cosa es buscar lo que se busca con las leyes y otra es la ciencia económica, la evidencia empírica. ¡Wow! Cierto es. Pero no sé si se cree que si él llega a gobierno va a tener el tiempo de andar haciendo observaciones y búsquedas para entender el impacto de ciertas leyes que quieran implementar, ¿ok? En la política todo es diferente. Por muy preparado que vengas, no sabes qué decisión va a tomar América con Irán o viceversa. Y cómo eso va a afectar al precio de la energía del país. Y no sabes qué asunto de corrupción va a salir al día de mañana y cuánta gente va a decidir empezar una revolución en el país y enfrentarse al gobierno. Por eso hay que mirar a la historia. Es importante. Por eso en la política se estudian diferentes ciencias para entender qué decisión se deben tomar en momentos de incertidumbre. Así que vale, lo que ha dicho tiene razón, que muchos políticos aplican leyes, ¿ok? Sin mirar a la evidencia empírica, pero al mismo tiempo, tío, si tú te metes al gobierno, tienes 4 años para, por así decir, mejorar el país, ¿qué se cree que va a hacer? Simplemente, ¿qué se cree que va a hacer? Va a caer bajo la misma presión política y popular que tienen los políticos y posiblemente, como muchos de su casta, pueden que terminen siendo corruptos y se olviden de sus propios principios y empiecen a hacer lo que se haga las narices, ¿sabes? Y vamos, todo político, todo individuo y me incluyo a mí mismo, todo individuo que hace proposiciones al resto del pueblo para mejorarlo, etcétera, vale, empiezan de esta forma, como este hombre, explicando las cosas bien, muy bonito, pero una vez que llegas al poder te das cuenta que poder es poder. Y por eso la política es importante, porque la política es la ciencia del poder, ¿ok? Y una vez que sabes política, sabes cómo más o menos manejar al pueblo, porque no siempre es el político que tenga la mejor solución económica vaya a ser el que gane, ¿entiendes? Eso solo si estás en un país donde estás bajo una situación económica impresionante. Y así ganó Hitler, ¿sabes? Alemania, que está bajo muchas sanciones internacionales, en su día pues encontrar una solución política que era Hitler, donde le apoyaron un montón de individuos con empresas privadas y de personas ricas en Alemania y trajo
un programa económico que ayudó a mejorar económicamente a Alemania y le sacó de la hiperinflación y de todos los problemas que estaba habiendo en Alemania, ¿sabes? Pero al mismo tiempo, mira las atrocidades que cometió este individuo. Para un economista decir, mira, lo que hizo Hitler era muy bueno, ¿sabes? Sí, era muy bueno, pero al mismo tiempo tenía campos de concentración. Por eso hay que mirar a la historia también y no simplemente a la economía. Porque la economía solo mira modelos económicos buenos para mejorar la economía de un país. Vamos, y ya te digo, este tío, si va al gobierno, no va a ser capaz de ser fidel a sus propios principios. No va a ser capaz, simplemente. Vamos a ver qué más dice. Parados en estos estudios. Por ejemplo, en el caso particular de España, en el año 2013 el Banco de España publicó un informe que llegaba a la conclusión de que aquellos trabajadores supuestamente beneficiados por el salario mínimo, es decir, aquellos trabajadores a los que supuestamente el salario mínimo les tenía que incrementar su remuneración, pasaban a tener el doble de probabilidades de ser despedidos que aquellos otros trabajadores que no se veían afectados por el salario mínimo. Por tanto, estamos hablando de un riesgo de destrucción de empleo más que obvio, más que palpable, que coloca en una situación de precariedad, especialmente a aquellos trabajadores que ya se encuentran per se en una situación de precariedad. Ok. El Banco de España llegó a la conclusión de que las personas a las cuales debían ser mejor afectadas por el incremento del salario mínimo fueron las peores afectadas. Ok, gracias a Dios que existe Internet y te puedes meter en la página del Banco de España a buscar estos estudios. Y mira, justo lo encontré, ¿ok? Y el artículo citado tiene muchos factores en consideración, cosa que este hombre no ha explicado y no ha dicho. Como los más jóvenes que se emancipan antes, por ejemplo, tienden a ser más afectados por la subida de un salario mínimo si son despedidos. Pero los jóvenes que aún no se han emancipado, es que no les afecta. Mejor aún, están en mejores situaciones económicas porque el dinero que han ganado anteriormente no han tenido que gastarlo en alquileres ni en comprar comida, etcétera, y un montón de cosas, ¿ok? Ahora, los trabajos no especializados, que son muy vulnerables, lo que ha dicho este hombre, son los que son más afectados cuando suben los precios, ¿no? Y el artículo claramente dice que la evidencia disponible no es concluyente. Significa que no ha concluido que la subida del salario mínimo afecta negativamente a las personas más vulnerables en la sociedad. El mismo artículo dice que no es concluyente, tío. Así que yo no sé a qué viene este tío diciendo que ese artículo concluye eso. ¿Entiendes? Con respecto al impacto de la subida del salario mínimo, ¿ok? Ya hay muchos estudios que miran a la subida o bajada del salario mínimo, ¿ok? Muchísimos. Pero ¿cuántos hay que miran a la mala administración de dinero dentro de las empresas? Como salarios y bonuses incalculables a jefes de empresas o empleados. Según este hombre, la empresa no hace mal, no. La empresa se le debe mirar como a la salvadora de la economía y se la debe de poner en un altar en el cual se la alabe. Por lo cual, descartamos por completo los efectos negativos que trae sobre la población las actividades negativas de la empresa, por ejemplo. Es más, el estudio este que ha citado, ¿ok?, usa estudios hechos en América o Canadá, que son países con economías completamente diferentes a la economía española. Y como economista, esto es un delito, ya que muchos trabajadores en bares, por ejemplo en América, dependen de limosnas, cosa que en España no. A lo mejor cobran $3 la hora y el resto, para llegar al salario mínimo, son limosnas. Pues en América no está bien visto que uno deje un restaurante sin dejar limosna, ¿ok? Simplemente. Tiene que tener en cuenta la cultura del país, que influye bastante, y si no tiene esto en cuenta, sus explicaciones, sus estudios, sus teorías nunca van a salir bien. Nunca van a salir bien. Por eso, el riesgo de destrucción de empleo es más obvio y palpable y coloca en una situación de precariedad a trabajadores más vulnerables, ha dicho. ¿Ok? Aquí este hombre pone mucho énfasis en demostrar que la subida del salario mínimo es mala y lo presenta como algo obvio e innegable, ¿sabes? No, eso es lo que es y es así, ¿ok? Pero la realidad es que estas son teorías y que no tienen por qué ser ciertas. Hay muchos factores que influyen. El hecho que lo presente así demuestra sus objetivos liberales. Porque riesgos a perder el empleo hay muchos, ¿ok? Siguiendo la lógica ahora mismo de este hombre, una empresa que empiece a echar a trabajadores porque sus ventas disminuyen, tiene que ser cerrada, porque es un riesgo, ¿ok? A pesar de que más tarde pudiese recuperarse, ¿ok? Porque su teoría se basa en evitar riesgos, ¿no? Pues riesgos a la pérdida de empleo. Entonces, si esa es su teoría, hay que considerar todos los riesgos. Vamos a seguir viendo el vídeo.
Eso es precisamente lo que ocurrió en Samoa Americana, unas islas de apenas 67.000 habitantes que Estados Unidos tiene en el Pacífico. Pues bien, en el año 2007 el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley por la cual elevaba el salario mínimo de $5,15 la hora a $7,25. ¡Wow! Al mismo tiempo, esa ley establecía que ese salario mínimo pasaba a ser aplicable en todos los territorios de Estados Unidos, incluyendo Samoa Americana. El resultado fue devastador y provocó que alguna de las mayores empresas de la isla tuviera que cerrar. La falta de trabajo pasó a ser un problema muy serio. Ahora bien, la destrucción de empleo... Ok. El tío este que ha creado el vídeo ha dado el ejemplo de Samoa, ¿ok? Samoa, una islita por ahí perdida, ¿ok? Un estado en el cual se cobra $2 la hora y la verdad es que es como comparar la economía de un pueblo de cabras con la de una ciudad especializada en servicios financieros, ¿sabes? Lo que hay que mirar es la cantidad de trabajos que hay disponibles, ¿lo sabes? Y en esta islita, que se especializa en la venta de atún y productos agrícolas, hay mucho crimen también. Y es por la culpa de la pobreza. O sea que antes del aumento del salario mínimo ya había crimen y pobreza porque cobran una miseria, ¿ok? Y hay mucha gente también que no tiene agua potable. Mira, algo que he encontrado. Entonces, este estado también tiene muchos problemas con las catástrofes naturales. Exportaban muchos productos agrícolas. Y uno de sus productos agrícolas más importantes se destruyó y dejaron de exportarlo por un hongo, ¿sabes? Y muchas más catástrofes naturales que obviamente no atrae a empresas extranjeras a invertir en el país, ¿ok? Y no olvidemos que el aumento fue a nivel de estado, o sea, no solo a esa islita, sino a todos los estados dentro de Estados Unidos. Y no consultó los efectos negativos que tendría en ese territorio específicamente. Vamos, es un planeamiento muy malo, ¿sabes? Así que no echemos la culpa al aumento del salario mínimo porque en otros estados funcionó, sino que echemos la culpa a los políticos que no consultaron los efectos negativos que podía tener en todos los estados, ¿entiendes? No cojamos el salario mínimo y ya está. No, no es así. Y usar esta islita como un ejemplo para completamente probar, mostrar que el salario mínimo no funciona, me parece una locura, simplemente. Una locura. Y es un ejemplo muy malo. Porque no hay otros ejemplos con economías avanzadas en las cuales el salario mínimo sí funciona, como en Francia, como en Inglaterra y como en Alemania, ¿ok? Vamos, que si haces este análisis en un trabajo de fin de grado, suspendes. Así que vas a ver qué tiene que decir. El empleo es solo una de las posibles consecuencias del incremento del salario mínimo, pero hay más. No vayamos a pensar que el único efecto que tiene prohibir a los trabajadores trabajar por debajo de un determinado umbral es que se vayan a quedar desempleados, y por tanto no vayamos a pensar que el hecho de que no se visibilice inmediatamente esa destrucción de empleo significa que el salario mínimo carece de otras consecuencias. Por ejemplo, un primer efecto es ralentizar la creación de empleo en el futuro. Los economistas Mer y Best estiman que un incremento del 10% del salario mínimo conlleva una reducción del 25% en el ritmo de destrucción de empleo. Bueno, porcentajes y economistas americanos, ¿ok? Pues eso, la subida del salario mínimo reduce el ritmo de la creación de empleo. O no, simplemente, ¿sabes? Un aumento del salario mínimo puede ayudar a un aumento de la consumición de un país y a un aumento de los ahorros. Y a una inversión en ocio y tecnología, la cual automáticamente lleva a la creación de empleos, ¿sabes? Eso también puede ser simple economía. Es que este tío está presentando los efectos más negativos, ¿entiendes? Es lo que está expresando. Y sé que el vídeo quiere demostrar por qué el salario mínimo no funciona. Pero oye, no solo puedes coger algunos países donde no ha funcionado y utilizarlo como ejemplo, ¿sabes? Simplemente. Vamos, y si yo uso los estudios que me apetecen para mostrar mi punto de vista, pues así de bien me va a ir mi vídeo, ¿entiendes? Ya te digo, hay un estudio de la Universidad de California, Berkeley, que dice que la subida del salario mínimo en América subió la productividad de 6 ciudades y hablamos de un incremento de un 10% del salario mínimo, ¿de qué? Y ciudades como la de Seattle, por ejemplo, subieron su salario a $15 la hora. Después de 5 años, ¿ok? Ha habido efectos negativos y positivos. Pues la gran mayoría de efectos han sido positivos para la gran mayoría de ciudadanos que viven en esa ciudad, ¿ok? Y ya te digo, el modelo de salvación económica de Keynes
Milton Keynes, funciona muy bien, porque hay una relación entre salarios, consumición y demanda. Y el ejemplo de esta ciudad americana, ok, hubo muchos estudios negativos de conservadores diciendo no subáis el salario mínimo, porque es que como lo subáis, muchas empresas van a tener que echar a la gente porque no van a tener suficiente dinero para pagar sus salarios, etcétera, etcétera. Y la gente más vulnerable van a ser los más afectados porque les van a echar, porque las empresas pequeñitas no pueden permitirse el salario mínimo y les van a echar. Ok, después de 5 años ha sido un éxito, que no solo ha sido un éxito en esa ciudad, y no han usado esa ciudad como modelo de éxito, sino lo van a expandir alrededor de los Estados Unidos, y esa ciudad hoy día es una de las más productivas dentro de los Estados Unidos. Así que eso de que la subida del salario mínimo reduce el ritmo de crecimiento del empleo puede ser verdad, puede ser mentira, y todo depende del país, simplemente. Esto es algo relativamente fácil de comprender. Si el trabajo se encarece mediante la ley, aun cuando hay desempleo, se está favoreciendo, por ejemplo, la sustitución de mano de obra por máquinas y también, como los costes son mayores, se impide que muchos proyectos empresariales lleguen a arrancar. Por tanto, un mayor salario mínimo a lo que lleva en este caso es a no contratar a tanta gente como se podría contratar porque se están incorporando máquinas o directamente porque muchos proyectos empresariales que podrían llegar a contratar a trabajadores se queden en un cajón durmiendo el sueño de los justos. Mira sus palabras. Esto es fácil de entender. Esto es muy fácil de entender. Para ti, no te jode. A ver, un salario mínimo fuerza a las empresas a buscar maquinaria que reduzca el coste de producción. Ok. Esto pasa aunque no haya salario mínimo. Las empresas buscan beneficios enormes. Tan enormes que el número... Que el número no quepa en la pantalla de un cine. ¿Sabes? Por lo cual, siempre van a buscar una forma más eficiente y barata de ahorrar dinero y aumentar beneficios. Y este no es siempre el efecto. Las máquinas son muy caras, y las personas que las mantienen son muy caras también, ¿ok? Y las máquinas tienen que ser aseguradas y corren el riesgo de ser estropeadas por los usuarios constantemente. Y la tecnología también puede llevar a la reducción de clientes, porque la experiencia del cliente empeora y la gente puede elegir aquellas compañías que siguen proveyendo un servicio de una manera tradicional. Incluso mucha gente está dispuesta a pagar más o esperar más para tenerlo. La tecnología también falla muchas veces. Y hay casos en los que, por ejemplo, aquí en el Reino Unido hay bancos que se han quedado sin acceso a su sistema informático por un problema técnico y esto puede durar horas e incluso días. La tecnología no solo afecta a los trabajos que requieren menos cualificaciones, lo contrario, afecta más a esos trabajos más técnicos que requieren más cualificaciones. O sea, simples softwares como Microsoft Excel, por ejemplo, ayudan a las empresas a reducir el número de contables, incluso reemplazarles por personas sin cualificación, de contable, inmensamente. O sea, antiguamente tenías una persona que te hacía las cuentas, hoy día necesitas a un tío que simplemente sepa lógica, y sepa la lógica de una calculación matemática y mediante el uso de Microsoft Excel te haga unas calculaciones. No te hace falta un contable caro que tiene un graduado y unas cualificaciones, no sé cuántos, ¿sabes? Y eso son gente en trabajos muy altos. Los bancos hoy día, los inversores, por ejemplo, están siendo reemplazados por inteligencia artificial. Muchos bancos, en vez de tener a personas invirtiendo y pagándoles un pastón, prefieren tener a un ordenador que haga exactamente lo mismo, ¿entiendes? O sucursales prefieren tener a aplicaciones y a bots que estén respondiendo a las preguntas de sus clientes, ¿no? Y ya te digo, hay trabajos muy técnicos hoy día que están en riesgo de ser de desaparecer completamente, porque la inteligencia artificial puede hacer lo que hace un humano sin paro, sin vacaciones, sin tener en consideración muchas cosas. Y esto le viene muy bien a las empresas, ¿sabes? Le viene muy bien. Por lo cual, por ejemplo, el CEO de Citigroup, Vikram Pandit, es el que dijo que para el año que viene va a reducir un 20% de los trabajos de los bancos en total, ¿sabes? O sea, ellos mismos te lo están diciendo, ¿sabes? Y es que hay países en los cuales las sucursales del banco no existen, ¿sabes? Son monumentos históricos. Y todo se hace online con una aplicación y ya, como he dicho antes, chateas con un bot y ya te digo, ese bot te soluciona el problema. A ver qué más tienen que decir.
Pensemos, por ejemplo, en McDonald's, que en muchos lugares ya ha comenzado a sustituir a trabajadores por máquinas donde los clientes pueden hacer sus pedidos. Seguro que ya habéis visto alguna. O pensemos también en Puerto Rico, donde se aplica el salario mínimo federal de Estados Unidos, un salario mínimo muy alto para los estándares de Puerto Rico, lo que ha provocado, entre otras cosas, que la isla tenga unos niveles de empleo muy inferiores a los del resto de Estados Unidos. Otro posible... Ok, seguimos dando ejemplos de países extranjeros y la verdad es que eso del McDonald's del iPad no sé a qué ha venido. No sé a qué ha venido, ¿sabes? Pero bueno, yo muchas veces voy al McDonald's y o no hay nadie usando los iPads, muchas veces el iPad está roto o la gente pasa a usarlo simplemente. Y la verdad es que no he visto una disminución de personal en McDonald's. Es más, he visto un aumento. Porque tecnologías como la aplicación de McDonald's que te deja hacer pedidos online y que hagan delivery, pues, o que te lo lleven a casa, pues eso lo que hace es aumentar el número de trabajadores en la cocina. Y sí, el iPad disminuirá el número de cajeros, pero aumenta el número de trabajadores en la cocina, porque tienes capacidad de coger más órdenes más rápido. Así que no sé a qué año el McDonald's, en serio, es que no sé a qué año, pero bueno, dejámoslo ahí. Posible efecto es que aunque los empresarios no despidan a los trabajadores, dado el mayor coste laboral que provoca el salario mínimo, tengan que reducir las horas por las que contratan a esos trabajadores. En ese caso, es verdad, no hay un menor volumen de empleo, de personas empleadas, pero aquellas que supuestamente se benefician por el aumento del salario mínimo ven reducidas el número de horas que trabajan y como consecuencia se puede incluso dar el caso de que los ingresos que se lleven a casa a fin de mes sean menores que antes de incrementar el salario mínimo por ley. Esto es algo que conocen bien en Seattle. Fijaos, en 2015 el gobierno de esta ciudad de Estados Unidos puso en marcha un aumento gradual del salario mínimo hasta los $15 la hora. A pesar de que los salarios en esa ciudad son muy superiores a la media de Estados Unidos, un estudio de la Universidad de Washington determinó que por culpa de esta medida las horas trabajadas en los empleos con bajos salarios se desplomaron casi un 10%. En 3 meses la ciudad vivió una de las mayores crisis de empleo de su historia. El incremento del salario mínimo no fue una buena noticia. Mirad, muchas veces se escucha en los medios de... A ver, mira casualidad que ha puesto el ejemplo de Seattle y no sé por qué ha puesto imágenes tan antiguas, tío, de los 60, están locos, tío, eso no pasó hace tanto tiempo. Pero bueno, mira, yo creo que este hombre se leyó esos artículos de los cuales he mencionado antes que sacaban al principio muy negativos sobre lo de qué pasaría si hubiese una subida del salario mínimo. Porque vamos, todo el mundo tiene internet, ¿no? Métete en Google, pon sitio, minimum salario en inglés y vas a ver claramente lo que ha pasado y lo que está pasando hoy día ahí con el salario mínimo y cómo ha mejorado la economía de esa ciudad, ¿sabes? Así que yo no sé de dónde han sacado esa información, pero vamos, hay diferentes estudios, ya te digo, hay estudios que dicen que ha salido bien y otros que han salido mal, pero la mayoría hoy día solo dicen que ha sido un buen invento y América se está planteando pues poner salario mínimo en todas partes, ¿sabes? Vamos, es que yo no sé dónde saca este vídeo para empezar, así que a ver qué más tienen que decir. Medios de comunicación que las subidas de los salarios mínimos apenas son relevantes porque son cantidades tremendamente irrisorias o irrelevantes a la hora de pagar un salario a un trabajador. Estamos hablando de cantidades nimias y por tanto ningún empresario en realidad se puede ver afectado en su cuenta de resultados por cantidades tan diminutas. Para 1 de enero de 2018, 800 euros. ¡Vamos! Para 2020, 950. ¡Vamos! Pues bien, pongámonos, por ejemplo, en el caso de España y supongamos un aumento de 50 euros al mes en el salario mínimo. El problema no es solo ese incremento de 50 euros al mes o de 600 euros al año que supone esta elevación del salario mínimo, al mes, sino tú, ¡vamos! todos los otros costes que están directa o indirectamente vinculados a ese incremento del salario mínimo. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, los pagos a la seguridad social y las 14 pagas que incorpora el salario mínimo, el coste anual para una pequeña empresa, porque no lo olvidemos, son las pequeñas empresas las que normalmente pagan estos salarios tan bajos que pueden estar por debajo de este umbral mínimo marcado por ley, es de aproximadamente 1.000 euros anuales por empleado. Es decir, una subida de 50
euros mensuales, que parece prácticamente nada, se transforma, debido a seguridad social, a 14 pagas, al coste esperado del despido y a la consecuente indemnización, al mes de vacaciones. Debido a todo esto, se transforma en un coste anual de 1.000 euros por trabajador. Para uno de enero de 2018, 800 euros. Para 2020, 950. Y si esa pequeña... A ver, ¿por qué no van a poner a esta mujer? Coño, me están poniendo nervioso ya, hombre. Pero bueno, eso de que las pequeñas empresas son las que pagan el salario mínimo es una mentira, chico. Es una mentira, sí te lo digo. Y es que lo pone como si fuese la verdad absoluta, ¿entiendes? Este tío, es que yo estoy flipando con este hombre y la forma que tiene de formular las cosas, ¿eh? Porque es que, a que McDonald's es la empresa más pequeña del mundo, ¿eh? A que sí, a que McDonald's es la tienda de la esquina a la cual vas a comprar, ¿no? Es el chino, ¿no? El McDonald's, ¿no? El McDonald's es la empresa más pequeña, por eso paga el salario mínimo, ¿no? Otras empresas, como Inditex, por ejemplo, que pagan un poquito más de salario mínimo, también son las empresas más pequeñas del mundo, ¿cierto? Por eso pagan el salario mínimo. Yo creo que es lo contrario, que es lo que este tío no se entera, ¿sabes? Ya te digo, a ver, depende de qué se especialice esa empresa también. Si es un gabinete de abogados que tiene 2 personas, pero tienes muchos casos y esos casos te traen bastante dinero, te puedes permitir pagar un salariaco a esas 2 personas que tienen de abogados, simplemente. Así que no sé de a qué viene esto. Tengo que explicar a qué se refiere con pequeñas empresas. Si es a la cantidad de dinero que ganan, su valor o la cantidad de empleados que tienen. Porque vamos, estoy flipando ahora mismo, ¿sabes? Y ya te digo que es que... también el trabajo, si es que les es más fácil despedir y contratar a personas con McDonald's, que son trabajos que no te hace falta saber nada, simplemente dar una vuelta en una hamburguesa y ya está, pues obviamente te ofrecen salario mínimo porque se pueden permitir el echarte y coger a otro al día siguiente. Pero trabajos como ingeniería informática, que no hay mucha gente, pues obviamente te van a pagar más dinero, porque no tienen esa capacidad de poder despedirte y contratar a otro directamente. Y eso sí, un ingeniero, por ejemplo, crea su propio sistema informático, el cual se usa en la empresa entera, y para cambiar a ese hombre que ha sido el creador del sistema es duro, simplemente, ¿sabes? Así que yo no sé a qué viene esto de que las empresas más pequeñas son las que tienen a... venga, hombre, ¿qué me está diciendo este hombre? A ver qué tiene que decir. Esa pequeña empresa tiene 5 empleados y está combatiendo por sobrevivir, la subida de 50 euros al mes del salario mínimo le supone a esa empresa un sobrecoste anual de 5.000 euros que por supuesto le puede llevar, por ejemplo, a prescindir de alguno de los trabajadores que tenía contratados. Sí. Temores y pobreza. Muchos trabajadores temen que sin un salario mínimo fijado por el gobierno se enfrentarían a salarios miserables, a la pobreza prácticamente más extrema. Sin embargo, este temor es infundado y no encaja nada bien con la realidad. En Estados Unidos, por ejemplo... Un momento, este temor es infundado y no encaja nada bien con la realidad. Ok. Vamos a ver qué ejemplo nos da este hombre. Los salarios reales, es decir, teniendo en cuenta la inflación, estamos hablando de poder adquisitivo, se cuadruplicaron entre 1820 y 1912, a pesar, además, de que su población se multiplicó por 10 y de que, una aparente paradoja para quienes confían en las leyes de salario mínimo para aumentar los salarios, a pesar de que en ese periodo, entre 1820 y 1912, no había ninguna ley de salario mínimo en Estados Unidos. Por tanto, se multiplica por 4 el salario, mientras la población se multiplica por 10 sin necesidad de tener leyes de salario mínimo. ¡Wow! Tío, si yo soy tonto me lo creo, ¿no? Si eres un tonto perdido te lo crees, ¿no? Ahora tú, que en América subió el salario mínimo, subió el salario sin necesidad de un salario mínimo, ¿sabes? Y subió un 40%, ¿sabes? Fue una locura, Dios mío, Dios mío. Entonces hay que quitar el salario mínimo, porque eso funciona en América, ¿no? 1820 a 1920. ¿Hola? ¿Hola? 1820, tú, a ver. Están dando fechas prehistóricas, ¿ok? Luis Felipe de Borbón fue sacado del trono en 1848, ¿ok? Y le cortaron la cabeza en octubre de 1850. 1850, este tío está dando en 1820. O sea, este hombre está dando fechas previas a la última Revolución Francesa. Una época de revolución en Europa y de pobreza. Lo cual llevó a una inmigración enorme de europeos a América. ¿Y qué estaba pasando en América? ¿Ok? No esperemos, que este tío se para justo en 1920. ¿Y qué pasó en 1921, 25, 1929? Que la economía americana se fue al garito. La peor crisis económica
de la historia de Estados Unidos y posiblemente del mundo occidental al menos, la cual forzó al gobierno estadounidense de Hoover, de FDR y de Eisenhower a subir el impuesto a los ricos, como he dicho antes, a un 75 y 95%. Y eso es lo que salvó al sistema capitalista en ese momento, y evitó que los pobres devoraran a los ricos. Por si no se lo dijeron, si queréis que los pobres no os maten por vuestro dinero, tenéis que invertir en la sociedad. Dejar de acumular dinero, sacarlo del sistema y dejar a otras personas en la penumbre, en la pobreza. Y les forzaron a hacerlo. Y mira, la economía fue bastante bien y consiguió sacar al mundo occidental de una crisis económica. O sea, en la época de la que habla de Estados Unidos, los Estados Unidos tenían una industria muy grande y tenía poca gente. Necesitaba mano de obra. Porque fue justo un momento en el cual se terminó la Guardia Civil, en el cual se terminó la Guerra Civil Americana, ¿ok? Por lo cual se unieron el norte y el sur, ¿ok? En el cual se inventaron los trenes, la tecnología ferroviaria y aumentó el comercio entre el norte y el sur, en el cual se expandió hacia la costa oeste, por lo cual abrió una inmensa cantidad de recursos naturales, de agricultura, de minería, y necesitaban mano de obra extranjera, y en un momento en el cual la esclavitud se terminó. O sea, de tener a millones de personas que trabajaban gratis, solo tenían que pagar su comida y ya está, y les podían matar y comprar otro fácilmente, a tener a toda esa gente que antes trabajaba en tu campo agrícola, a tenerles de gratis, de esclavos, ¿ok? A tenerles asalariados, ahí viene este aumento del salario. Hay competitividad, hay competición, perdón. Y si quieres que tu compañía crezca y que funcione, obviamente tienes que ofrecer algo a la gente que está viniendo. ¿Sabes lo que te digo? Los precios aumentan, el precio de alquiler aumenta, pues tienes que aumentar los salarios, si no la gente pues no va a trabajar para ti y se va a trabajar para otro, porque en esos momentos eran los empresarios que salían a cazar gente, no la gente que salía a cazar empresarios. Así que hay que dar bien los datos y explicar las razones por las que esto pasó. 1820, tío, por favor. A ver, vamos a ver qué tiene que decir. A su vez, a día de hoy, en Singapur o en Suiza, de nuevo, por ejemplo, carecen de salarios mínimos, pero disfrutan a su vez de pleno empleo y de un salario medio muy superior al español. Y no solo del medio, si miramos el mediano o el salario que cobra el 25% de trabajadores con un sueldo más bajo, también vemos que perciben salarios incluso por encima del salario medio español. Y todo eso sin necesidad de tener salario mínimo. Y no solo eso, es que si algo ha quedado claro con la experiencia es que los salarios mínimos perjudican sobre todo a los más pobres, a los más necesitados, a aquellos a los que supuestamente habría que... Mira, cállate, chico, qué pesado. Chicos, repítelo 1000 veces que la gente se lo va a acabar creyendo, tío. Es que el salario mínimo afecta más a los pobres, a los más necesitados. Me cago en la leche, tío. El salario mínimo trae estabilidad a la gente pobre, que tiene un trabajo normal, de agricultor, lo que sea. El salario mínimo trae estabilidad, permite a la gente crear sus familias, meterse en una hipoteca, etcétera, ¿sabes? Saben que van a conseguir siempre la misma cantidad de dinero cada mes, tío. Y no el empresario le va a estar cambiando cada vez que le apetezca. Porque siempre los empresarios van a bajar el salario a pan, agua y botas para trabajar, como a los esclavos, porque no te tienes que ir muy lejos, Inditex, te tienes que ir a Bangladesh y ver cuánto pagan a esa gente de ahí. $1, $2 al día, ¿ok? Y encima luego se les cae la fábrica encima y se mueren niños, mujeres ancianas y todo tipo de personas ahí dentro, ¿sabes? Que si los empresarios pudiesen pagar el salario mínimo de $1 al día en España, lo harían, ¿entiendes? Y volverían y dirían, mira, al menos estoy volviendo al país y estoy ayudando, ¿sabes? Estoy ayudando a pagar el salario mínimo a la gente del país. Por favor, este hombre es un vendido, tío, es un vendido. Y no piensa más que la empresa y los empresarios, tronco. Es que es un pesado. Y nos da el ejemplo de Singapur. Singapur, que para empezar es una cultura diferente, es un país que se incorporó tarde a la industrialización, y en Singapur el 80% de la población tiene su propia casa porque el gobierno invirtió creo que fue en 1963 cuando consiguió la independencia del Reino Unido.
¿Este individuo estaría dispuesto a apoyar la construcción de viviendas públicas para proveérselo a los ciudadanos y echar a un lado a las constructoras privadas? No sé yo, pero el gobierno de Singapur hizo eso para sus ciudadanos. Y cierto es que no hay salario mínimo, pero hay algo que se llama una protección de salario, que determina lo mínimo que puede cobrar un limpiador, un segurata o esos trabajos vulnerables. Porque lo que empezó a pasar en Singapur es que los listos de los empresarios pagaban miseria, pagaban migas de pan a estos trabajadores inmigrantes, ¿ok?, de India, de China y de otros países, les pagaban unos salarios que daban asco, ¿vale? Eso es lo que pasaba, no había salario mínimo, no. Pero obviamente, este país, recursos naturales, no tiene, y este país se especializa pues en productos financieros, etcétera. La mayoría de las empresas son empresas extranjeras, no son de ahí, no son de ese país también. Okay. Y también Singapur tiene el puerto de Singapur, que es un puerto muy estratégico para el comercio marítimo mundial, y muchos bancos también van ahí porque los impuestos son bajos, al igual que en los Emiratos Árabes, ¿ok?, que intentan atraer a empresas, a gente que no le apetece pagar impuestos, y lo que hacen es bajar los impuestos y así atraes a muchas compañías, obviamente, ¿sabes? Pero también pierdes tu soberanía y tu gente, en vez de especializarse en trabajos que ayudan de verdad al Producto Interior Bruto, ¿ok?, cosa que los bancos no hacen, pues se especializan en finanzas sin tonterías. Y cuando hay una crisis, ahí es cuando lo sientes, simplemente. Y da Suiza, que es un paraíso fiscal, y en serio es que no voy a dar más detalles sobre Suiza y el paraíso fiscal, porque ¿qué exporta Suiza? Relojes, chocolate, son servicios financieros los cuales ni te piden ni quieren saber de daño el dinero, simplemente trae el dinero, mételo en una cuenta y nos olvidamos del resto, páganos lo que te cobramos y ya está. Vamos, como si España se convierte en eso, flipamos. ¿Qué más te quiere decir esto? Beneficiarles y protegerles con esta legislación. No solo porque son los más afectados directamente y los que más riesgo tienen de perder su puesto de trabajo, su empleo, sino porque además estas políticas reducen su poder adquisitivo. Do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. Un estudio del economista Thomas McCarthy ha estimado que cuando en 1996 Estados Unidos incrementó el salario mínimo de $4,25 la hora a $5,15, las 3/4 partes, el 77,6% de las familias más pobres de Estados Unidos vieron reducida su renta real, su capacidad de compra. De hecho, para comprender mejor todo esto, podríamos hacernos una pregunta muy simple. Si tuviéramos el poder de decidir qué salario mínimo le impondríamos a nuestro peor enemigo, ¿cuál sería este salario mínimo? Imaginemos que se trata de un ejecutivo que gana cada mes varias decenas de miles de euros o de miles de dólares. Pues si le impusiéramos un salario mínimo muy bajo, que es nuestro enemigo y queremos machacarle, imaginemos que le imponemos un salario mínimo de 0 euros mensuales, su situación no cambiaría en lo más mínimo. Seguiría ganando cada mes todas esas decenas de miles de euros. Por tanto, nuestro poder de fijarle un salario mínimo sería del todo irrelevante. En cambio, si fijásemos un salario mínimo muy alto, por ejemplo, 1 millón de euros a la semana, 1 millón de euros al mes, lo más probable es que ese ejecutivo perdiera su empleo y tuviese imposibilitado trabajar. Por tanto, a través del salario mínimo sí somos capaces de condenar al desempleo a nuestro peor enemigo. Pero ¿cómo deberíamos hacerlo? No fijando el salario más bajo posible, sino todo lo contrario, fijando el salario más alto posible. Y así las cosas, fijémonos en que las leyes de salario mínimo lo que intentan hacer es ir subiendo ese salario mínimo por ley. O dicho de otra manera, las leyes de salario mínimo están tratando a la población, al conjunto de la sociedad, como si fueran los peores enemigos del gobierno. Están tratando a la población como si fueran esas personas a las que nosotros querríamos machacar si tuviésemos ese poder de fijarles su salario mínimo. Esto es lo que pasa cuando haces cálculos matemáticos, que dice burradas con la que acaba de decir este hombre. Un salario mínimo es tratar a tus ciudadanos como tus peores enemigos. Venga, maquinote, muy bien hecho. Venga, para casa a dormir, tronco, que has dicho una estupidez muy grande, en serio. Los países donde hay salario mínimo, o los países que opera Inditex, por ejemplo, ¿qué pasa ahí? ¿Cuánto cobra la gente? No por un salario mínimo significa que dejas a los empresarios fijar lo que va a ser el salario mínimo, ¿entiendes? Y es lo que están dispuestos a pagar por tal trabajadores, dependiendo de qué cualificaciones tengan y lo que sean capaces de hacer. Y te digo yo que lo que van a hacer es darles pan
agua y botas. Y eso hace el salario mínimo. Les da igual que la gente no tenga casa, les da igual que la gente no tenga dinero para llegar al trabajo, les da igual. Que se mueran, como antiguamente durante la revolución industrial. Vete a esos tiempos que no había salario mínimo, ¿Por qué no hablas de esos tiempos donde los niños trabajaban, las mujeres trabajaban y se morían todos los días en las fábricas, Por favor, hombre, ¿qué está diciendo este? ¿Qué acabas de decir, tronco? ¡Pari! Pero dicho esto, nos queda una pregunta clave. ¿Cómo podemos mejorar los salarios? ¿Cómo podemos incrementar sostenidamente el nivel de vida del conjunto de la sociedad? ¡Solución! ¿Cómo subir los salarios? Para responder a esta pregunta tenemos que partir de una premisa básica, de una premisa clave, y es que los políticos no pueden subir de manera generalizada los salarios de la población. Ahora bien, el salario mínimo a partir del 1 de mayo Venezuela otra vez, Hugo Chávez otra vez. ¿Qué pesa? decreto su incremento en un 30%. Los salarios suben generalizadamente favoreciendo la creación de empresas, la inversión privada o la contratación de nuevos trabajadores. Es de esta forma, con más empresas, con más inversión, con mayores facilidades a la contratación, cómo se genera empleo. Y cuando hay mucho empleo, toda contratación adicional que quieran ejecutar, que quieran desarrollar los empresarios, hará que los salarios crezcan. Si hay pocos trabajadores disponibles para ser contratados y muchos empresarios que... ¿Usted se cree que los empresarios son las personas más buenas del mundo? Que piensan en lo mejor para los individuos, que si a ellos les va muy bien el negocio, van a aumentar el salario a todo el mundo, sí, hasta los que tienen trabajando en China, o en Bangladesh, a esos también, ¿no? Ya ves cómo les aumenta el salario a esos, que les dan migas de pan, en serio. Pero ¿este qué se cree? Y en España pasaría lo mismo. Si ellos no pudiesen elegir cuánto pagan a trabajadores, les pagarían nada. Simplemente para aparecer en esa lista de Forbes cada año como el hombre que hace más dinero en el mundo. Simplemente explotando a otros seres humanos. No sé qué se cree este hombre, que son los empresarios que tienen una bondad enorme, que son las personas más filantrópicas que aman a... Está loco, hombre, está loco. quieren contratarlos, necesariamente los salarios tenderán a aumentar. Sí. Es la ley de la oferta y la demanda que todos conocemos para todos los mercados, pero también para el mercado laboral. Subir el salario mínimo es la propuesta por excelencia de los políticos populistas y una forma por la que normalmente se engaña y se perjudica a la mayoría de la población y muy en particular a los más pobres. Maduro incrementa el salario mínimo un 50% en... Joder, tío. Otra vez Venezuela. Joder. Hay que... Joder, hombre, qué pesados, tío. Dios mío, qué pesados. En Venezuela. Frente a ello, países como Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia, Singapur o Suiza no tienen salarios mínimos regulados por el Estado. Algunos de ellos, es verdad, tienen salarios mínimos regulados por convenios colectivos por parte de sindicatos y patronal, pero son convenios colectivos generalmente muy descentralizados y por tanto en plena competencia entre ellos. No hay una unificación y una imposición centralizada de un salario mínimo sobre toda la economía sin discriminar por tipologías de empresas, por tipologías de sectores empresariales, por tipologías de trabajadores. Y desde luego, pese a no tener salarios mínimos, o quizá gracias a no tener salarios mínimos en el conjunto de la economía, estos son algunos de los países con mayor progreso económico y bienestar general. ¡Qué bonito! Gracias. Ok. Suiza... Estoy flipando. Los ejemplos que das de tío. Noruega. 5,5 millones de personas, de habitantes, en Noruega, un país. Londres, 8,13. Y Noruega tiene mucho petróleo. Así que, si vendes mucho petróleo y solo tienes 5,5 millones de personas en tu país, obviamente las personas van a cobrar más. Vas a tener más servicios sociales también, que es lo que tiene Noruega. En Noruega te pagan los estudios universitarios. Y si quieres irte a otro país y estudiar algo que no tienes en tu país, o simplemente quieres ir a otro país, te lo pagan. Te pagan hasta el doctorado. Hay gente en Noruega que cobra por estudiar toda su vida. Por favor. Islandia, 300.000 habitantes. París, 2,1 millones. Una ciudad, un país, ¿ok? Está dando ejemplos de países muy pequeños, tío. ¿Qué hace? ¿Comparándolo con España? ¿Qué pasa con España? Singapur, ciudad-estado de 5,6 millones de habitantes. Madrid, ciudad de 3,17 millones, ¿ok?
Hay más gente en Singapur, cierto es, pero Madrid es una ciudad, ¿eh? No sé por qué está dando estos ejemplos, comparándolos con economías tan pequeñas. Compáralo con economías más grandes, señorito. Vamos a poner Alemania, vamos a poner París, vamos a poner Francia, vas a poner Inglaterra, Reino Unido. A ver qué pasa ahí cuando se aplican las leyes de salario mínimo, ¿entiendes? A ver qué pasa ahí. Vamos, yo flipo, en serio, es que yo flipo. Aquí en Inglaterra, por ejemplo, hay salario mínimo, por así decir, en el Reino Unido, y luego está el salario mínimo de Londres, que es más alto, unas 2-3 libras más alto que el salario mínimo del Reino Unido en general. Y encima de tu salario te ponen un incentivo para pagar tu transporte y para cubrirte un poco el coste alto de la renta, ¿sabes? Te digo yo que si las empresas tuviesen que elegir esto, todo el mundo en Londres viviría alquilando habitaciones. En serio, parejas alquilando habitaciones de 700 libras o más, y las empresas les daría igual donde vivas. Solo os interesa dónde trabajas, cómo trabajas y todo lo que puedes rendir en el trabajo. En serio, es que este tío está dando ejemplos muy, muy diferentes, ¿sabes? A ver, ¿qué más tiene que decir este? A ver. Gracias a décadas de investigación económica, sabemos que las subidas de salario mínimo tienen un riesgo muy alto de generar desempleo, de reducir la jornada laboral, de ralentizar el ritmo de contratación, de inducir... ¿Qué dice este? Tiene un riesgo muy alto de que... ¿De dónde está sacando todo esto? ¿De sus estudios que lee de América o de otros países? Por favor, tío, por favor. De inducir a la mecanización de los puestos de trabajo o incluso de incrementar la pobreza entre aquellos trabajadores que se ven afectados, que se ven perjudicados por esa subida del salario mínimo y que en absoluto, por tanto, se ven beneficiados por ella. Así que si realmente queremos incrementar los salarios y mejorar las condiciones laborales, necesitamos economías más sanas, economías más libres y economías con más empresas. Que no nos engañen. Un saludo y hasta la próxima. Economías más sanas, más libres y con más empresas. ¡Hey! Esa es la economía de Estados Unidos, ¿no? Donde el nivel de pobreza es 12,7%. Y el mismo país que empezó la crisis económica en 2007 invadió Irak para mantener la economía neoliberal al flote. ¿Ok? Economías más sanas. ¿Qué dices? ¿Qué narices es una economía sana? Una que vende petróleo, una economía que no tiene la gripe, un paraíso fiscal quizás, como Suiza, que no para de mencionar, o quizá un país con impuestos muy bajos, ¿no? Como los Emiratos Árabes, que es una economía libre, Una economía libre es una economía de un país africano, el cual está completamente abierta a que vengan compañías enormes, internacionales, y vengan a explotar sus recursos naturales y les quiten la competición completamente y no les dejan ni exportar sus propios productos. Que si quieren exportar algún producto lo tienen que hacer mediante estas compañías grandes porque ellas por sí mismas no pueden competir en el mercado internacional. ¿Eso es lo que se está refiriendo este hombre? No entiendo. Que se beneficia muchísimo el mercado libre de las economías africanas, ¿no? Y una economía con más empresas. Perdona, más empresas traen más competición y menos beneficios para las empresas. ¿Entiendes? Por lo cual, a veces eso lo que conlleva es que no haya menos trabajo. Es que puede funcionar hacia un lado, puede pasar una cosa o puede pasar otra. Pues es una teoría y me fascina que este hombre, Juan Ramón Rayó, explique esto como si fuese la verdad absoluta, ¿entiendes? Porque él lo dice, porque él lo sabe. Simplemente, vamos, es que estoy flipando. Pero bueno, no me gusta criticar mucho. Bueno, perdón, me gusta criticar. Pero me critico solo cuando pienso las cosas, ¿ok? Y me gusta pensar, antes de tragarme lo primero que me dice un economista, un político o cualquier otro individuo, ¿sabes? Rebusco las cosas. No cojo simplemente y digo, lo que ha hecho este tiene razón porque suena muy bien, y porque es un director de no sé cuántos, y porque sale mucho en la televisión. Lo siento, no, las cosas así no funcionan. Uno tiene que rebuscar y, como él dice, traer ejemplos empíricos, ¿ok? Los cuales ha utilizado la observación para basarte en tu propia teoría. Cosa que este hombre no ha hecho absolutamente para nada. Ha hecho un vídeo para convencerte de que el salario mínimo es una basura. Simplemente. Así que, bueno, a ver qué está diciendo adiós. 1 de enero de 2018, 800 euros. Para 2020, 950. The minimum wage has to go up. We need to raise... ¿Cómo no se me había ocurrido que iban a acabar el vídeo con esa mujer? Yo flipo. to raise the minimum wage. Para el año que viene un 8%. Decreto
su incremento en un 30%. Dios mío. Bueno, si os ha gustado este vídeo, dale al like si os apetece, si no, pues no, ¿ok? Y ya me montaré otro vídeo. Si tenéis alguna sugerencia, ponedme en los comentarios y puedo comentar sobre otro tipo de vídeos, ¿sabes? Pero bueno, venga, chavales, que tengáis un buen día y compartid este vídeo con vuestra abuela o con vuestro primo de 2 años si queréis y haced lo que queráis, ¿vale? Venga, hasta luego.